Ya estoy harta de usted. Esta es mi casa ahora. Así que agarre sus porquerías y lárguese de aquí, vieja inútil. Las palabras de Sofía cayeron sobre el desayuno como piedras, rompiendo un cristal. El eco de su voz pareció adherirse a las paredes, a los muebles que mi esposo y yo habíamos elegido con tanto esmero, hace casi 50 años. El aroma del café de olla que yo misma preparé esta mañana se agrió en el aire. Miré el trozo de pan dulce en mi mano, las migajas sobre el plato, y me concentré en ellas como si fueran lo único real en un mundo que de repente se había vuelto irreconocible. Mi hijo, Javier, estaba sentado frente a mí, pero su mirada se había perdido en algún punto inexistente sobre el mantel. El silencio que siguió al grito fue más pesado, más ensordecedor que la ofensa misma. Un vacío cargado de todo lo que él no se atrevía a decir. No le di la satisfacción de verme derrumbar. Con una lentitud que no sentía, llevé el pan a mi boca y lo mastiqué. 1, 2, 3 mordiscos. El sabor a canela y piloncillo era un ancla en medio de la tormenta que se desataba dentro de mí. Mis manos, sobre la mesa, no temblaban. Aparentemente, yo era la viva imagen de la calma, una viejecita terminando su desayuno en una mañana cualquiera en su casa de Coyoacán. Pero por dentro, el corazón se me había hecho un nudo de alambre de púas. Cada latido era una punzada de dolor, una confirmación de que el respeto que una vez tuve en este hogar se había evaporado por completo. Sofía me observaba con los brazos cruzados, esperando una reacción, una lágrima, un ruego. No le daría nada. Mi dignidad era lo único que me quedaba, y no iba a permitir que me la arrebatara. La humillación es una cosa curiosa. No llega como un golpe de calor, sino como un frío que te cala los huesos, que se instala en la médima y te paraliza el alma. Sentí cómo ese frío subía desde los pies, helando mis piernas, mi vientre, hasta anidarse en mi pecho como una piedra de río, pesada y gélida. Era el frío de la soledad más absoluta, la de saberte invisible y desechable para aquellos a quienes diste la vida y el hogar. Era el frío de la decepción, una que no hace ruido pero que desgarra todo a su paso. La discusión había empezado por algo tan trivial, una maceta que moví para que le diera más sol, pero era evidente que la maceta era solo el pretexto. El verdadero motivo era mi presencia, mi existencia, un estorbo en los planes de modernidad y egoísmo de mi nuera. Finalmente, levanté la vista, pero no hacia ella. Mis ojos buscaron a Javier. Él seguía con la cabeza gacha, estudiando con falso interés el patrón floreado de hule que cubría la mesa. Vi sus hombros, encogidos, rendidos. No era el hombre que crié, el niño que me prometía que siempre me cuidaría. Era un extraño, un cómplice silencioso que validaba la crueldad de su esposa con su pasividad. Su silencio fue la segunda herida, y quizás la más profunda. La voz de Sofía fue la daga, pero la cobardía de mi hijo fue la mano que la giró dentro de mi corazón. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de esta mañana. Lo había perdido en el momento en que permitió que la dignidad de su madre se volviera negociable. El rostro de Sofía era una máscara de triunfo mal disimulado. Sus ojos brillaban con una suficiencia cruel, sus labios apretados en una línea delgada y satisfecha. Me miraba como se mira un objeto roto que por fin se va a tirar a la basura. No había rastro de arrepentimiento, ni una pizca de la vergüenza que una persona decente sentiría tras un acto de tal bajeza. Para ella, yo no era Elena, la madre de su esposo, la mujer que construyó ese techo bajo el cual ella dormía. Era la vieja, un obstáculo, un mueble antiguo que desentonaba con sus planes. Y en esa mirada, en esa total falta de humanidad, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo bajo capas de paciencia y amor incondicional, comenzó a despertar. Salí de la casa sin decir una palabra. No volteé hacia atrás, porque sabía que si lo hacía, la imagen de mi hijo cabizbajo podría quebrar la frágil coraza que me estaba sosteniendo. El aire fresco de la mañana en Coyoacán me golpeó el rostro, un alivio momentáneo al fuego que sentía por dentro. Caminé por las calles empedradas,
las mismas que recorrí miles de veces, pero hoy se sentían ajenas, como si estuviera viendo mi propio vecindario a través de un vidrio empañado. Los colores vibrantes de las bugambilias que se derramaban sobre los muros me parecieron grises. Me dirigí a casa de mi sobrina Jimena, la hija de mi hermana, que vivía a unas cuantas cuadras. Era mi único refugio en una ciudad que de repente se sentía hostil y extraña. Un lugar donde mi propio hogar ya no era mío. Jimena me abrió la puerta y no necesitó explicaciones. Vio la desolación en mi rostro y simplemente me abrazó. Ese abrazo, cálido y sincero, fue el primer gesto de humanidad que había recibido en todo el día y casi me deshace. Me preparó un té de tila. Me ofreció la habitación de huéspedes y me dejó sola con mi dolor, entendiendo que a veces el silencio es el mejor consuelo. No hubo preguntas incómodas, ni palabras de lástima que solo habrían avivado mi humillación. Su respeto por mi espacio fue un bálsamo. Me senté en la cama, en esa habitación desconocida, sintiendo el peso de mis 76 años como nunca antes, como si cada uno de ellos fuera una capa de desilusión que se acumulaba sobre mis hombros. La noche fue larga. No pude dormir. Me acerqué a la ventana y me quedé ahí, observando cómo la luna iluminaba los tejados de la Ciudad de México. Era en esa quietud, en esa soledad impuesta, donde los pensamientos que había mantenido a raya durante el día comenzaron a fluir sin control. La voz de Sofía se repetía en mi mente, una y otra vez, cada palabra, un pequeño martillazo contra mi espíritu, y junto a su voz, el silencio atronador de Javier. La combinación de ambos era una tortura. El dolor ya no era una piedra fría, el pecho. Era una inundación, un torrente de recuerdos y tristezas que amenazaba con ahogarme en la oscuridad de esa habitación ajena, lejos de todo lo que alguna vez llamé mío. Entonces, como un faro en medio de la tormenta, apareció el rostro de mi Ricardo. Recordé el día que empezamos a construir nuestra casa. Éramos jóvenes, llenos de una fuerza que solo la esperanza puede dar. Lo vi sonriendo, con el rostro manchado de cemento, pasándome los ladrillos. «Cada ladrillo es un sueño, Elena», decía. «Aquí verás crecer a nuestros hijos. Aquí nos haremos viejos juntos». Podía casi oler la tierra mojada, sentir el sol sobre mi espalda y el tacto áspero de los materiales de construcción en mis manos. No estábamos construyendo solo paredes, estábamos levantando un futuro, un santuario, un legado de amor y esfuerzo compartido, un hogar que sería el corazón de nuestra familia para siempre. «Esta es mi casa ahora». La frase de Sofía resonó de nuevo, pero esta vez chocó contra el recuerdo de Ricardo y su sonrisa. ¿Su casa? ¿Cómo podía atreverse a llamar suyo algo por lo que no había sacrificado ni una hora de sueño, ni una gota de sudor? Ella veía muros, un techo, un valor monetario. No podía ver las noches de desvelo, los años de trabajo incansable, las risas de un niño aprendiendo a caminar en esa misma sala, las lágrimas derramadas por una pérdida. Ella no tenía idea del alma que habitaba en cada rincón de ese lugar, un alma forjada por el amor y el sacrificio. La ignorancia de su arrogancia era casi tan dolorosa como su crueldad, una ceguera voluntaria ante la historia que la rodeaba. Mi mente viajó a una noche de invierno, muchos años atrás. Javier, con apenas 5 años, ardía en fiebre. El doctor había dicho que era una infección fuerte y que las próximas horas eran críticas. Recuerdo haberme sentado junto a su cama toda la noche, sin moverme, cambiándole los paños de agua fría en la frente. Sus pequeños quejidos eran puñales en mi corazón. Le recé a la Virgen de Guadalupe con una devoción que nunca antes había sentido, prometiéndole cualquier cosa a cambio de la salud de mi niño. Al amanecer, la fiebre comenzó a ceder. Sentí su frente fresca bajo mi mano y lloré en silencio, un llanto de puro alivio y gratitud. En ese momento le hubiera dado mi propia vida sin pensarlo un segundo. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Me preguntaba mientras miraba la luna. ¿En qué momento se había perdido para convertirse en el hombre que agachó la cabeza y me abandonó a la... ¿Jauría?
Su pasividad me dolía más que un golpe. Entendí que mi amor incondicional, ese que me hizo trabajar hasta el agotamiento para darle todo lo que yo no tuve, quizás también lo había vuelto débil. Le di todo, pero olvidé enseñarle a defender lo que es justo, a proteger a los suyos, a tener el valor de enfrentar a su propia esposa por defender a su madre. Quizás, en mi afán de protegerlo de todas las dificultades, lo dejé indefenso ante la prueba más importante de todas, la de ser un hombre de bien. Recordé mis manos, jóvenes entonces, moviéndose con agilidad sobre la máquina de coser. El zumbido constante era la banda sonora de mi vida. Fui costurera desde que tengo memoria. Con el dinero de esas costuras, de los vestidos de quinceañeras y los trajes de bodas que hacía, pagamos la universidad de Javier. Él quería ser arquitecto. Ahorrábamos cada centavo. Recuerdo la emoción el día que compramos su primer respirador profesional. Era carísimo, pero su cara de felicidad hizo que todo el sacrificio valiera la pena. Sus estudios, su título, su éxito, todo fue construido con el hilo y la aguja de su vieja inútil, con la vista que fui perdiendo puntada tras puntada. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. Mi sacrificio le había dado las herramientas para construir una vida cómoda, una vida que le permitió casarse con una mujer como Sofía, quien despreciaba profundamente el mundo del que yo venía. Ella se burlaba de mis manos ásperas, de mi ropa sencilla, sin darse cuenta de que su ropa de marca y sus lujos eran producto directo de esas mismas manos que tanto despreciaba. Mi hijo, el arquitecto, había construido su vida sobre los cimientos que yo le di, y ahora permitía que su esposa quisiera demolerlos junto conmigo, como si fuéramos los escombros de una obra que ya no sirve para nada. El dolor se transformó en un luto profundo. Lloré por mi Ricardo. Le pedí perdón en silencio. Fallé, mi amor, le susurré a la noche. Fallé en proteger nuestro hogar, nuestro legado. Me sentí tan cansada, con una fatiga que no era del cuerpo, sino del alma. Por un momento la idea de rendirme, de simplemente desaparecer y dejarles la casa, cruzó mi mente. ¿Para qué luchar? Mi hijo ya no era mi aliado. Estaba sola. La tentación de simplemente dejarme llevar por la corriente de la vejez y la resignación fue fuerte. Un canto de sirena que prometía el fin del dolor en la apatía total. Pero entonces, algo cambió. La imagen de la sonrisa triunfante de Sofía apareció en mi mente, borrando la tentación de la derrota, y junto a ella, la decepción en la mirada imaginada de Ricardo. No, yo no era una mujer que se rinde. Sobreviví a la pobreza, a la pérdida de mis padres, a la muerte del amor de mi vida. Construí una familia y un hogar desde cero. La pena que sentía comenzó a endurecerse. El agua de mis lágrimas no apagó el fuego, sino que templó el acero de mi resolución. La piedra en mi pecho dejó de ser un peso muerto y se convirtió en el cimiento de una nueva fortaleza. No iba a desaparecer. No iba a ser borrada de mi propia historia. Este sentimiento no era de venganza. La venganza es impulsiva. Es un veneno que se bebe esperando que el otro muera. Lo que nació en mí esa noche fue algo más limpio, más puro. Era una necesidad de justicia, un deseo de restaurar el orden natural de las cosas. El respeto no se pide, se exige. La dignidad no se negocia, se defiende. Comprendí que permitirles que me echaran de mi casa no solo sería mi derrota, sino una traición a la memoria de mi esposo y a cada sacrificio que hicimos. No se trataba de hacerlos sufrir, se trataba de enseñarles el valor de aquello que tan arrogantemente daban por sentado. Era una lección que, evidentemente, había fallado en enseñarles. Y entonces recordé la escritura de propiedad. El día que terminamos de pagar la casa, fuimos a la notaría. Ricardo tomó mi mano y le dijo al notario: «Póngala solo a nombre de mi esposa, por favor. Elena es el pilar de esta familia. Todo esto es suyo, mi reina». Yo me negué. Le dije que debía estar a nombre de los dos, pero él insistió, con esa terquedad amorosa que lo caracterizaba. «Confía en mí», me dijo. En ese momento me pareció un gesto romántico,
una prueba de su inmenso amor. Ahora, décadas después, en la oscuridad de esta habitación, entendí la verdadera profundidad de su acto. No fue romance, fue una premonición. Me había dejado la única arma que necesitaría para defender nuestro legado. Una pequeña llama se encendió en mi interior, una calidez que comenzó a disipar el frío de la humillación. Ya no había dudas, ni vacilaciones. Una claridad cristalina llenó mi mente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cada paso se dibujó frente a mí con una lógica impecable. No habría gritos, no habría escenas dramáticas de mi parte. Lo haría como siempre he hecho las cosas importantes en mi vida, en silencio, con determinación y sin levantar la voz. La fuerza no reside en el volumen, sino en la firmeza de las acciones. Y mis acciones a partir de mañana serían absolutamente firmes. Mi mente comenzó a trabajar, organizando el plan. Lo primero sería ir al banco a primera hora, a mi caja de seguridad, donde guardaba todos los documentos importantes, incluida una copia certificada de la escritura. Después, llamaría al licenciado Mateo, un viejo amigo de Ricardo, un abogado de la vieja escuela, de esos que todavía creen en la palabra y el honor. Le explicaría la situación. Él sabría exactamente qué hacer, cómo redactar la notificación y qué pasos legales seguir. No le pediría consejo. Le daría instrucciones. El tiempo de la duda había terminado. Ahora era el tiempo de la acción metódica y precisa. Una extraña calma se apoderó de mí. El miedo había desaparecido por completo. ¿Qué más podían quitarme? Ya me habían arrebatado el respeto de mi hijo y la paz de mi hogar. Ya habían dicho las palabras más hirientes posibles. Lo que venía ahora no era una confrontación, era una simple transacción. Legal. Una corrección, un reajuste de la realidad que ellos habían intentado torcer a su favor. No tenía nada que perder, porque lo que estaba en juego ya lo había dado por perdido. Lo único que podía hacer ahora era recuperar lo que legítimamente era mío, mi casa, mi paz y, sobre todo, mi dignidad. Vi cómo los primeros rayos del sol comenzaban a teñir de rosa el cielo de la ciudad. El amanecer, un nuevo día. Sentí que no era solo el final de una noche terriblemente larga, sino el comienzo de algo nuevo. El final de Elena, la víctima, la vieja inútil que estorba. Y el nacimiento de Elena, la dueña de su vida, la mujer que no permite que nadie escriba el último capítulo de su historia por ella. El sol me dio en la cara, y por primera vez en muchas horas, sentí su calor no como una amenaza, sino como una promesa. La promesa de que la luz siempre termina por vencer a la oscuridad. Me levanté de la silla junto a la ventana. Mis articulaciones crujieron un poco, recordándome mi edad, pero mi espíritu se sentía más joven y fuerte que nunca. Caminé hacia el baño para lavarme la cara. Me miré en el espejo. Las arrugas, las canas, las manchas de la edad. Todo estaba ahí, pero mis ojos eran diferentes. Había una nueva luz en ellos. Una chispa de acero que no había visto en mucho tiempo. Era la mirada de una mujer que había tomado una decisión irrevocable. Me lavé el rostro, me vestí con mi mejor ropa y me preparé para el día más importante del resto de mi vida. La reflexión había terminado. La acción estaba por comenzar. Agradecí a Jimena por su hospitalidad con un abrazo y un beso en la mejilla, declinando amablemente su oferta de acompañarme. «Tengo que resolver unos asuntos personales, mija. No te preocupes, todo estará bien», le dije. Mi calma pareció sorprenderla, pero también tranquilizarla. Necesitaba hacer esto sola. Este era un camino que nadie podía recorrer por mí. Al salir de su casa, el sol de la mañana ya estaba en lo alto, y sentí que su luz me infundía una nueva energía. Ya no era la mujer desterrada que había llegado a su puerta la noche anterior. Era una general a punto de ejecutar una estrategia cuidadosamente planeada. Cada paso que daba sobre las aceras de mi barrio se sentía firme, decidido, con un propósito claro. Mi primera parada fue el banco en el corazón de Coyoacán. El bullicio matutino, los vendedores de jugos, el organillero en la esquina. Todo me resultaba familiar y reconfortante.
Este era mi mundo, un universo de trabajo y comunidad que contrastaba violentamente con la fría atmósfera de egoísmo que se había apoderado de mi hogar. Dentro del banco, el aire acondicionado y el silencio me recibieron. Caminé con la espalda recta hasta el área de las cajas de seguridad. La empleada, una joven que podría ser mi nieta, me atendió con amabilidad. El ritual de las 2 llaves, el sonido del metal al girar, todo tenía un aire de solemnidad, como si estuviera abriendo un cofre antiguo. La caja de metal se deslizó con un suave siseo. Adentro todo estaba en perfecto orden, como siempre. Cartas de Ricardo, mi acta de matrimonio, algunas joyas de mi madre y, al fondo, en un sobre de Manila, la escritura de propiedad. Al tomarla en mis manos, sentí su peso. No solo el del papel, sino el de los años de trabajo que representaba. Las firmas, el sello del notario. Cada letra en ese documento era un testamento de nuestra vida. Era la prueba tangible de que mis recuerdos no eran solo fantasmas en mi cabeza, sino la fundación de una realidad legal, sólida e innegable. Sostener ese papel se sintió como sostener mi propia columna vertebral fuera de mi cuerpo. En ese momento, sentada en el cubículo privado del banco, una reflexión sobre la maternidad me invadió. Damos a nuestros hijos nuestro cuerpo para que nazcan, nuestras noches para que duerman, nuestra comida para que crezcan. Les entregamos nuestro patrimonio emocional y material, sin pedir nada a cambio, asumiendo que el amor y el respeto son una consecuencia natural, pero a veces no lo es. Les damos raíces para que tengan una base y alas para que vuelen, pero nunca imaginamos que usarán esas alas para sobrevolar la casa y manchar el tejado que los cobijó. Entendí que el amor incondicional no debe ser un cheque en blanco para la crueldad. A veces, el amor más grande es poner un límite. Guardé el documento en mi bolso y salí del banco. Busqué un teléfono público, de esos que casi ya no existen. No quería usar mi celular. No quería dejar rastro digital. Marqué el número de la oficina del licenciado Mateo, el viejo amigo de Ricardo. Su voz, rasposa por los años y el cigarro, sonó al otro lado. «Elena, qué milagro». Le expliqué la situación de forma breve, precisa, sin una gota de autocompasión. Hubo un silencio. «Ricardo siempre me dijo que eras la mujer más fuerte que conocía», dijo finalmente. «Ahora veo que se quedó corto. Ven a mi despacho en 1 hora. Arreglaremos esto». Colgué el teléfono sintiendo una nueva capa de determinación. El despacho del licenciado Mateo era un viaje en el tiempo. Estaba en un edificio antiguo del centro, lleno de estantes con libros encuadernados en piel y el reconfortante olor a papel viejo y café. Me escuchó sin interrumpirme, asintiendo lentamente, con una expresión que pasaba de la sorpresa a una sombría indignación. Revisó la escritura con sus ojos de experto, cada cláusula, cada firma. Al terminar se quitó los lentes. «Esto es inexpugnable, Elena», declaró con una voz grave. «La casa es tuya. Legalmente son ocupantes sin derecho alguno. Lo que hicieron no solo es una canallada, es una estupidez». Sus palabras fueron el martillo de un juez, confirmando lo que mi corazón ya sabía. Mientras él redactaba la notificación de desalojo en su vieja máquina de escribir, el clac, clac, clac de las teclas era el único sonido en la habitación. Desalojo. Una palabra tan fea, tan fría, pero era la palabra correcta. Mirando por la ventana sucia de su oficina, significa un hogar. Pensé en lo que creí que eran las personas, los lazos de afecto, pero me di cuenta de que un hogar también necesita cimientos de respeto. Sin ellos, las personas que amas pueden convertir tu santuario en una prisión. Sofía y Javier no habían roto un objeto. Habían roto el pacto sagrado que convierte a 4 paredes en un verdadero hogar. Y eso era imperdonable. Mientras esperaba, mi pequeño celular vibró en mi bolso. Vi el nombre de Javier en la pantalla. Mi pulso se aceleró por un instante. Un viejo reflejo de madre. Pero no contesté. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cayó. Sabía que cualquier conversación ahora estaría llena de excusas,
de culpas veladas hacia mí, de una falsa preocupación. No estaba lista para escuchar mentiras. Mi silencio era mi respuesta por ahora. Él había elegido su lado con su propia inacción. Ahora tendría que esperar a que yo eligiera el momento y el lugar para nuestra próxima comunicación. Y no sería por teléfono. Sería cara a cara, con la verdad por delante. Con los papeles listos y notariados, el siguiente paso era práctico. Me dirigí a una pequeña oficina de fletes y mudanzas que conocía de años. Hablé con el dueño, un hombre robusto y serio. «Buenas tardes. Necesito contratar a 2 de sus hombres para esta misma tarde. El trabajo consiste en sacar los muebles y las pertenencias de 2 personas de una casa a la acera. Estaré presente en todo momento y tengo la autorización legal para hacerlo. Pagué por adelantado, en 1.900 efectivo». El hombre me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. El dinero y mi seriedad eran suficientes. Sentí una oleada de poder al tomar las riendas de la situación de una manera tan concreta. De ahí me dirigí a una cerrajería cerca del mercado de Coyoacán. El olor a metal recién cortado llenaba el pequeño local. Le expliqué al cerrajero, un hombre mayor con manos manchadas de grasa, que necesitaba cambiar la cerradura principal de mi casa esa tarde, a las 5. Le di la dirección. Igual que el hombre de la mudanza, aceptó el trabajo sin cuestionar, enfocado únicamente en los detalles técnicos. Cada paso que daba, cada servicio que contrataba, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi dignidad. No estaba destruyendo una familia. Estaba reclamando mi espacio y mi paz, cerrando una puerta a la falta de respeto de una vez por todas. El azar, o quizás el destino, quiso que al pasar por un café cercano, viera a Sofía a través del cristal. Estaba sentada con una de sus amigas, riendo a carcajadas, gesticulando con sus manos adornadas de anillos. Se veía radiante, feliz, como alguien que acaba de deshacerse de un gran peso. Me detuve un segundo, oculta tras un puesto de periódicos. La vi llevarse la taza de capuchino a los labios con una elegancia estudiada. No sentí dolor, ni rabia. Sentí una fría lástima por ella. Estaba celebrando una victoria que existía solo en su mente. Su total y absoluta ignorancia de la tormenta que se avecinaba era, en ese momento, mi mejor aliada. Aquella imagen me hizo reflexionar sobre el trabajo. Toda mi vida, mi trabajo consistió en crear vestidos, manteles, comida, un jardín, un hogar, un trabajo de paciencia y dedicación. El trabajo de Sofía parecía ser el de la deconstrucción. Ella no creaba, consumía, no construía, decoraba, no plantaba, arrancaba lo que consideraba maleza, confundía tener con ser, poseer con merecer. Y en esa diferencia fundamental residía el abismo. Creía que por vivir en la casa, la casa le pertenecía. Yo sabía que la casa me pertenecía porque yo la había soñado, la había sudado, la había vivido y la había amado. Mi celular sonó de nuevo. Un número desconocido. Contesté con cautela. «Suegrita, ¿dónde se metió? Javier y yo estamos muy preocupados». La voz de Sofía era un almíbar empalagoso, una actuación tan burda que me provocó náuseas. La hipocresía era un veneno que goteaba a través del auricular. Mantuve mi voz neutra, sin emociones. «Estoy resolviendo unos asuntos pendientes, Sofía. Llegaré a casa más tarde». Y colgué antes de que pudiera responder, antes de que su falsedad pudiera contaminar la pureza de mi propósito. El descaro de su llamada solidificó aún más mi resolución. No había lugar para la duda ni para la misericordia. Volví al despacho del licenciado Mateo para recoger las copias finales de la notificación. Él me las entregó en un sobre sellado. He llamado a un colega para que lo entregue oficialmente, pero he decidido acompañarte, Elena. Ricardo habría querido que estuviera ahí para asegurarme de que todo se haga correctamente y sin abusos. Acepté su oferta con gratitud. Su presencia no solo añadiría un peso legal incuestionable, sino que también sería un apoyo moral, un vínculo viviente con mi pasado y con el hombre que me había dado las herramientas para defenderme. No estaría completamente sola en el momento de la verdad.
Con varias horas por delante antes de las 5 de la tarde, busqué un banco en el jardín centenario. Compré una torta de aguacate en un puesto callejero y comí lentamente, observando a la gente pasar. Las familias, las parejas de novios, los niños persiguiendo palomas. Me sentí extrañamente en paz, como la calma que precede a la tormenta. No había nervios, solo una certeza serena. Estaba haciendo lo correcto. Era un acto de justicia necesario, aunque doloroso. La vida a mi alrededor continuaba, vibrante y ajena a mi drama personal, y eso me recordó que mi problema, aunque lo era todo para mí, era solo una pequeña historia en el gran libro del mundo. Mi pensamiento volvió a Javier, no con rabia, sino con una profunda tristeza. Una parte de mí sentía que le estaba fallando de nuevo, causándole un dolor inmenso, pero la otra parte, la que ahora tomaba las decisiones, sabía que este era quizás el acto de amor maternal más grande y más difícil que jamás haría por él. A veces, para salvar a alguien, no hay que darle la mano para que no caiga, sino dejar que toque fondo para que aprenda a levantarse por sí mismo. Estaba a punto de quitarle su red de seguridad, su comodidad, para forzarlo a enfrentar las consecuencias de su debilidad. Quizás, solo quizás, en la ruina de su vida actual, encontraría los restos del hombre que yo crié. El reloj de la iglesia dio las 4:30. Era hora de moverse. Hice una última llamada para confirmar con el equipo de la mudanza y con el cerrajero, en la dirección que le di, a las 5 en punto. Por favor, sean puntuales. Mi voz sonaba firme, irreconocible incluso para mí misma. Ambos confirmaron la hora. Todas las piezas de mi plan estaban alineadas, listas para encajar en su lugar. Me levanté del banco, sacudí las migajas de mi falda y comencé a caminar hacia mi casa. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las calles. Mi propia sombra caminaba delante de mí, alta y decidida. Ya no había vuelta atrás. Antes de doblar la esquina de mi calle, me detuve un instante y recé silencio. No le pedí a Dios fuerza, porque sentía que me la había dado en abundancia durante la noche. Le pedí serenidad. Le pedí la gracia para llevar a cabo este acto sin caer en la tentación del rencor o la soberbia. Quería hacerlo con la dignidad con la que había vivido toda mi vida, no como un castigo, sino como el cumplimiento de una ley natural. Cada acción tiene su consecuencia. Me enderecé, respiré hondo el aroma de los jazmines de un jardín cercano y di el último paso. Era la hora. El largo día de planificación había terminado. Caminé por la acera de mi calle, esa que conozco como la palma de mi mano. Vi la fachada de mi casa, el árbol de jacaranda que Ricardo y yo plantamos cuando era apenas una vara. Se veía exactamente igual, pero para mí todo había cambiado. Justo cuando llegaba, vi aparecer el camión de la mudanza en una esquina y al cerrajero en la otra. Llegaron con una puntualidad casi cinematográfica, estacionándose discretamente. El licenciado Mateo ya me esperaba, junto a su coche, un hombre mayor con un traje impecable que parecía un pilar de rectitud en medio de la tarde. El escenario estaba montado, todas las piezas estaban en su sitio. Sentí una profunda y serena calma, la certeza absoluta de quien está a punto de reclamar lo que es suyo. El licenciado Mateo se unió a mí y caminamos juntos hacia la puerta. Les indiqué con un gesto al personal de la mudanza y al cerrajero que esperaran mi señal. Cada paso sobre el pequeño sendero de piedra que llevaba a la entrada era firme. El corazón no me latía deprisa. Al contrario, se sentía estable, marcando un ritmo lento y seguro. Me detuve frente a la puerta de madera que Ricardo había barnizado tantas veces y apreté el timbre. El zumbido familiar resonó dentro de la casa. Me pareció que sonaba diferente, no como el anuncio de una visita, sino como el llamado de un juicio, el inicio de un acto final e inevitable que ellos mismos habían escrito. Sofía abrió la puerta. Su rostro estaba maquillado a la perfección y una sonrisa cínica se dibujaba en sus labios. «Vaya, vaya, miren quién volvió. ¿Se le pasó el berrinche, suegrita? Pensé que tendríamos que llamarle a una patrulla para encontrarla». Su tono era burlón, condescendiente.
Estaba tan segura de su poder, tan embriagada de su supuesta victoria, que no midió el peligro. No se había percatado aún de la presencia del licenciado Mateo a mi lado, ni de los hombres y el camión que esperaban pacientemente en la acera. Esa arrogancia, esa ceguera, fue la última confirmación de que mi decisión era la correcta. No había alternativa. No respondí a su provocación. Simplemente la miré a los ojos, dejando que mi silencio hablara por mí. Mi rostro no expresaba rabia ni dolor, solo una calma glacial que pareció desconcertarla. Entonces, di un paso al costado, revelando la figura del licenciado Mateo. «Buenas tardes, señora», dijo él con una formalidad cortante. La sonrisa de Sofía se congeló en sus labios. Su mirada pasó de mí a abogado, y una sombra de confusión atravesó sus ojos. Pude ver el cálculo rápido en su mente, la búsqueda de una explicación que tuviera sentido dentro de su mundo. Por primera vez desde que la conozco, la vi titubear, perder el control del guión que ella creía estar dirigiendo. El licenciado Mateo, sin esperar invitación, le extendió el sobre oficial con el sello de la notaría. «Esto es una notificación para usted y para su esposo, el señor Javier López». Sofía lo tomó con renuencia, como si papel quemara. En ese momento Javier apareció detrás de ella, atraído por el intercambio. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Quién es este señor?», preguntó, mirando con extrañeza al abogado. Sofía, con un gesto de impaciencia, rasgó el sobre. Sus ojos empezaron a recorrer las primeras líneas del documento. El color comenzó a desaparecer de su rostro, reemplazado por una palidez cerosa. El ambiente se cargó de una tensión palpable. Observé sus reacciones como si viera una película en cámara lenta. Vi la incredulidad en los ojos de Sofía, sus labios moviéndose sin emitir sonido mientras leía. Luego su voz, un susurro ahogado, apenas audible. «Notificación de desalojo inmediato». Javier le arrebató el papel de las manos. Sus ojos, rápidos y ansiosos, recorrieron el documento. Su mandíbula se tensó. Vi cómo su mano que sostenía el papel comenzaba a temblar. El hombre que la mañana anterior no se había atrevido a levantar la vista del mantel, ahora miraba un simple trozo de papel como si fuera su sentencia de muerte, y en cierto modo, lo era. Era el fin de su mundo cómodo y cobarde. Mientras ellos estaban paralizados por el shock, hablé. Mi voz no fue un susurro, ni un grito. Fue clara, serena, y resonó en el umbral de la puerta con una autoridad inquebrantable. «Sofía», dije llamándola por su nombre sin ningún título. «Tienes exactamente 1 hora para retirar todos los objetos personales que te pertenecen de esta propiedad. Después de ese tiempo, lo que quede dentro será desechado. Esta casa es mía». Cada palabra fue deliberada, pronunciada sin una pizca de odio, como si estuviera dictando las instrucciones de una receta. Era un hecho. Y los hechos no necesitan adornos ni emociones. La primera en reaccionar fue Sofía. Soltó una carcajada, un sonido estridente y desagradable que rompió el silencio. «Usted se ha vuelto loca. Está senil. Vieja ridícula», gritó, su rostro enrojeciendo. Se giró hacia Javier, buscando a su cómplice. «Javier, haz algo. Dile a tu mamá que deje estupideces y que se largue». Pero Javier no se movía. Estaba pálido como un fantasma, con la mirada clavada no en mí, sino en la copia de la escritura de propiedad que el licenciado Mateo acababa de sacar de su portafolio y que yo ahora sostenía a la vista de todos. En ese papel estaba la verdad innegable. Antes de que Javier pudiera articular palabra, el licenciado Mateo intervino con la voz de la ley. «Me temo que la única persona con derecho a dar órdenes aquí es la señora Elena», afirmó, con una calma que desarmaba. «Ella es la única y absoluta propietaria de este inmueble, como consta en el folio real del registro público de la propiedad. Cualquier intento de permanecer en el inmueble será considerado allanamiento, y no dudaremos en solicitar el auxilio de la fuerza pública. Ahora, si me permiten». Con un gesto de su cabeza, dio la señal que todos esperaban. Fue mi turno de dar la orden final. Asentí con la cabeza hacia los hombres de la mudanza. Sin decir una palabra, los 2 hombres,
grandes y serios, pasaron junto a la pareja estupefacta y entraron en la sala. Casi al mismo tiempo, el cerrajero se acercó a la puerta y comenzó a trabajar. El sonido agudo de su taladro, al perforar el metal de la vieja cerradura, fue como un disparo de salida, el inicio de una operación quirúrgica para extirpar un tumor. La invasión de su espacio, de su supuesto reino, fue silenciosa, metódica y brutalmente eficiente. No había nada que pudieran hacer para detenerla. La realidad finalmente se abrió paso a través de la coraza de arrogancia de Sofía. Su rostro se descompuso en una máscara de pánico y furia. «No, no pueden hacerme esto», chilló, su voz perdiendo todo su filo para volverse un lamento agudo. «Voy a llamar a la policía. Esto es ilegal. Esta es mi casa». Corrió hacia el teléfono, pero uno de los hombres de la mudanza ya lo estaba desconectando para guardarlo en una caja. Había perdido el control. El poder se le había escurrido entre los dedos, como agua, y se estaba ahogando en su propia impotencia. Su histeria era el sonido de su mundo derrumbándose. Javier finalmente levantó la vista del papel y me miró. En sus ojos ya no había debilidad, sino un abismo de terror y comprensión. Vio la escritura en mi mano, vio al abogado, vio a los hombres trabajando, y supo que era el fin. No estaba viendo a su madre. Estaba viendo a una fuerza de la naturaleza que él mismo había desatado con su silencio. Abrió la boca, quizás para suplicar, para disculparse, pero ningún sonido salió. Solo un temblor incontrolable en sus labios. Sacudió la cabeza lentamente, como si intentara negar la evidencia aplastante que lo rodeaba. La negación era su último y patético refugio. El primer objeto aterrizó en la acera, una caja de cartón llena con los zapatos de diseñador de Sofía. Luego, una lámpara de diseño que ella había comprado la semana anterior, ufanándose de su precio. Los vecinos, atraídos por el ruido inusual y la presencia del camión, comenzaron a asomarse por sus ventanas y puertas. La humillación, que hasta ahora había sido un asunto privado confinado a las paredes de la casa, se estaba convirtiendo en un espectáculo público. Y la directora de esta obra no era una mujer gritando y llorando, sino una anciana tranquila que observaba la escena desde el umbral de su puerta, con la dignidad intacta. En un último arranque de furia, Sofía se abalanzó hacia mí, con las manos hechas garras y el rostro deformado por el odio. «¡Bruja! ¡Te odio! ¡Me las vas a pagar!». Antes de que pudiera siquiera tocarme, Javier, saliendo de su trance, la sujetó por el brazo con una fuerza que no sabía que poseía. «¡Basta, Sofía! ¡Basta ya!», le gritó, su voz rota por la desesperación. Era la primera vez que lo veía enfrentarla, pero no lo hacía para defenderme a mí. Lo hacía por pura y absoluta derrota. Sabía que la batalla estaba perdida. En ese instante, con sus pertenencias en la calle y su esposa contenida por la fuerza, la inversión del poder fue total, silenciosa y devastadora. La nueva cerradura encajó con un chasquido sordo y definitivo. El cerrajero me entregó un juego de llaves nuevas, frías y anónimas. Le pagué, le di las gracias y cerré la puerta. Por primera vez en muchos años, me encontraba completamente sola en mi casa. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. No era un silencio incómodo, ni un silencio de soledad. Era un silencio de paz, como la calma que se asienta sobre un campo de batalla después de que la guerra ha terminado. Afuera, los sonidos del camión de la mudanza y las voces humilladas de Sofía y Javier se desvanecían. Adentro, comenzaba un nuevo capítulo, uno escrito únicamente con mi propia caligrafía. Caminé lentamente por las habitaciones, como una exploradora en tierra recién descubierta. Los espacios vacíos donde antes estaban sus muebles modernos y fríos no me producían nostalgia. Al contrario, sentía que la casa podía respirar de nuevo. Era como si hubieran extirpado un tumor y ahora el cuerpo sano tuviera espacio para sanar. El aire mismo se sentía más ligero. Me detuve en la sala, en el lugar exacto donde Sofía había pronunciado su sentencia. Ahora solo había una marca más clara en el suelo de madera. Una ausencia que era, en realidad, una presencia, la de mi libertad recién recuperada.
Mi primer acto como única soberana de mi hogar fue abrir todas y cada una de las ventanas, de par en par. Dejé que la brisa de la tarde entrara y barriera los últimos vestigios de mi amargura. Quería que el aroma de las jacarandas y el murmullo de la vida del barrio purificaran cada rincón, que se llevaran el eco de las palabras crueles y la sombra de la ingratitud. Mientras el aire fresco circulaba, sentí que no solo estaba ventilando la casa, sino también mi propia alma, deshaciéndome de años de una atmósfera tóxica que me había estado asfixiando lentamente, día tras día, sin que me diera cuenta de la gravedad del veneno. Luego, fui a la cocina y puse la tetera al fuego para prepararme un té de manzanilla. El simple ritual de medir el agua, de esperar el hervor, de ver las pequeñas flores de manzanilla liberar su color y su aroma en el agua caliente, fue increíblemente reconfortante. Era un regreso a mis propias costumbres, a mis pequeños placeres que habían sido ridiculizados por ser de viejitos. Con la taza humeante entre mis manos, me senté en mi vieja poltrona de orejas, la que Sofía quería tirar a la basura porque afeaba la sala. Se sentía más cómoda que nunca, no como un simple mueble, sino como un trono ganado con justicia y dignidad. No sentí alegría al pensar en ellos dos, en la calle, con sus cosas apiladas en la acera como si fueran damnificados de una inundación. La imagen no me produjo placer, ni un sentimiento de venganza satisfecha. En su lugar, sentí una profunda y punzante tristeza, una pena por la familia que pudimos haber sido y que nunca fuimos. Una pena por mi hijo, que había cambiado el amor incondicional de su madre por la aprobación de una mujer que lo abandonaría ante la primera dificultad. No estaba celebrando su ruina, estaba de luto por la pérdida, no de un hijo, sino de la ilusión de un hijo que creía haber criado. Esa noche dormí como no lo había hecho en años. Un sueño profundo, sin sobresaltos, sin la ansiedad latente de saber que al día siguiente tendría que enfrentarme a una mirada de desprecio o a un comentario pasivo-agresivo. El silencio de la casa era un arrullo, una manta de paz que me envolvió por completo. Al despertar, con los primeros rayos de sol entrando por mi ventana, sentí una ligereza en mi cuerpo que había olvidado que existía. Era como si durante años hubiera estado cargando una pesada maleta llena de piedras y finalmente la hubiera soltado. Era la libertad y se sentía maravillosamente ordinaria. Los días siguientes fueron de reajuste. Algunos vecinos me miraban con una curiosidad disimulada. Otros cruzaban la calle para no tener que saludarme. Pero doña Carmen, mi vecina de 1900 toda la vida, tocó a mi puerta a la mañana siguiente con un plato de chilaquiles calientes. «Sabía que no tendrías ganas de cocinar, Elenita», me dijo con una sonrisa cómplice. «Ya era hora de que pusieras orden en tu casa. A veces, la mala hierba hay que arrancarla de raíz para que las flores puedan crecer». Su gesto y sus palabras fueron un bálsamo. La voz de la comunidad que, en silencio, había sido testigo de mi humillación y ahora celebraba mi silenciosa victoria. Unos días después, Javier vino a la casa. Lo vi por la mirilla de la puerta. Estaba solo, con los hombros caídos y una expresión de desamparo en el rostro. Tocó el timbre. 1, 2, 3 veces. Esperó un largo rato en la puerta. No le abrí. No por rencor, sino porque no estaba lista para escuchar sus excusas. Sabía que sus palabras estarían motivadas por la necesidad, no por un arrepentimiento genuino. Abrirle la puerta en ese momento habría sido invalidar mi propia decisión. Primero, él tenía que enfrentarse a sí mismo en el desierto que había creado, y yo no iba a ser su oasis. Aún no. Poco después, llegó una carta suya. La reconocí por su letra desgarbada. La abrí con manos temblorosas. Eran varias páginas llenas de disculpas, de justificaciones, de culpas repartidas entre él y Sofía. «Perdóname, mamá», escribía. «Me dejé llevar. No supe cómo manejar la situación. La amo, pero ella me presionaba». Leí sus palabras buscando un atisbo de verdadera comprensión, de una asunción de responsabilidad sin atenuantes. Pero no lo encontré. Eran las palabras de un náufrago pidiendo una balsa,
no las de un capitán, asumiendo la responsabilidad del hundimiento. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Guardar esa carta me hizo pensar en el perdón. ¿Qué significa realmente perdonar? Comprendí que el perdón no es absolver al otro de su culpa, sino liberarse a uno mismo del peso de cargar con ese resentimiento. Decidí que eventualmente perdonaría a Javier, no para que él se sintiera mejor, sino para que yo pudiera vivir en paz, sin que el fantasma de su traición rondara mi casa recién purificada. Pero también entendí una verdad fundamental. El perdón y la reconciliación son dos cosas muy distintas. Se puede perdonar a distancia. Se puede perdonar y, aún así, cerrar la puerta para siempre. Las noticias del mundo exterior me llegaron a través de mi sobrina Jimena. Me contó, con mucho tacto, que Sofía había dejado a Javier. Al parecer no estaba dispuesta a empezar de cero junto a un hombre que lo había perdido todo. La mujer que había declarado «Esta es mi casa» no tuvo reparos en abandonar el barco en cuanto se dio cuenta de que el barco era, en realidad, un espejismo. Se había regresado a casa de sus padres en Toluca. Javier, por su parte, estaba viviendo en un pequeño cuarto de alquiler en la colonia Doctores, tratando de conseguir trabajo como arquitecto independiente, sin el respaldo del apellido ni de los contactos de su esposa. No sentí ni una pizca de satisfacción al enterarme. La noticia no fue un motivo de celebración, sino la triste confirmación de una verdad que yo ya conocía en el fondo de mi corazón. El matrimonio de mi hijo no estaba cimentado en el amor o el compañerismo, sino en la conveniencia, el estatus y el materialismo. Era una construcción hermosa por fuera, pero sin cimientos sólidos. En cuanto la primera tormenta fuerte golpeó, todo el edificio se vino abajo estrepitosamente. Sentí pena por mi hijo, no por haber perdido a Sofía, sino por haber apostado su lealtad y su dignidad en un proyecto tan frágil y vacío. Decidí que la casa necesitaba un cambio tanto como yo. Contraté a un pintor, un joven del barrio, y le pedí que pintara la sala de un color amarillo girasol, un color que siempre me había gustado y que Sofía detestaba por ser demasiado escandaloso. Mientras el olor a pintura fresca llenaba el aire, saqué a la basura los pocos adornos que quedaban de ella: cojines grises, jarrones sin alma, cuadros abstractos que no me decían nada. Poco a poco, la casa volvía a ser mía, no solo en papel, sino en espíritu. Volvía a reflejar mi personalidad, mi gusto por la calidez y la vida. El cuarto de Javier, que durante años había sido una especie de almacén y cuarto de huéspedes impersonal, fue mi siguiente proyecto. Al verlo vacío, una idea comenzó a germinar en mi mente, una semilla que había estado latente por décadas. Siempre había soñado con tener un verdadero taller de costura, un espacio luminoso y organizado para mi pasión. Ahora, no solo tenía el espacio, sino también un nuevo propósito para él. No sería solo para mí, sería para algo más grande, algo que trascendiera mis propias necesidades y diera un nuevo significado a mi vejez. Saqué del armario mi vieja y fiel máquina de coser Singer. Estaba cubierta de polvo, pero debajo, el hierro negro y los adornos dorados seguían intactos. La limpié con un cuidado reverencial, la aceité como me había enseñado mi padre, y al girar la rueda, el mecanismo respondió con un ronroneo no familiar. El olor del aceite, el tacto del pedal bajo mi pie, todo me transportó a mis años de juventud, de trabajo arduo. Pero ahora, la sensación era diferente. Ya no era la herramienta de mi supervivencia, sino el instrumento de mi renacimiento, la llave para un futuro que no había imaginado. La idea floreció por completo. Convertiría esa habitación en un taller de costura para las jóvenes del barrio. Les enseñaría el oficio, el arte de crear con sus propias manos. Les daría una habilidad que podría servirles para ser independientes, para no tener que depender de nadie. Les ofrecería la herramienta que a mí me había permitido construir mi propia vida, ladrillo a ladrillo, puntada a puntada. Sería mi forma de devolverle a la vida un poco de lo mucho que me había quitado, transformando mi dolor en una oportunidad para las nuevas generaciones.
Puse manos a la obra con una energía que me sorprendió a mí misma. Fui a los mercados de segunda mano y compré otras 3 máquinas de coser, robustas y funcionales. Compré hilos de todos los colores, telas baratas para practicar y todo lo necesario. Con la ayuda de un vecino carpintero, instalamos una gran mesa de corte en el centro de la habitación. Finalmente, escribí a mano un pequeño letrero y lo pegué en mi ventana. Clases de corte y confección. Gratis para las jóvenes de la comunidad. Pregunte aquí. Y me senté a esperar, con el corazón lleno de una mezcla de nervios y esperanza. La respuesta fue lenta al principio, pero luego, una tarde, tocaron a mi puerta 3 adolescentes tímidas. «¿Es aquí lo de las clases de costura?», preguntó una de ellas. Las invité a pasar y les mostré el taller. Sus ojos se abrieron con asombro al ver las máquinas y las telas de colores. Esa misma tarde, tuvieron su primera lección: cómo enhebrar una aguja y coser una línea recta. La casa, que había estado sumida en el silencio, se llenó de un nuevo sonido: el zumbido de las máquinas y las risas nerviosas y emocionadas de mis primeras alumnas. Descubrí en la enseñanza una alegría que no esperaba: ver la concentración en los rostros de mis alumnas, la frustración cuando una costura salía mal y la inmensa satisfacción cuando completaban su primer proyecto, una simple bolsa de tela, me llenaba de un propósito renovado. Estaba transmitiendo algo más que una técnica. Estaba compartiendo paciencia, perseverancia y la magia de crear algo hermoso y útil de la nada. Mi conocimiento, acumulado durante toda una vida de trabajo, ya no era solo mío. Se había convertido en un regalo que se multiplicaba en las manos de otras. Me di cuenta de que un legado no es algo que se deja al morir, como una casa o un poco de dinero en el banco. Un verdadero legado es lo que se construye en vida, lo que se siembra en el corazón de otras personas. Mi legado no serían los ladrillos de esta casa, que un día se convertirán en polvo. Mi legado sería la confianza que estas chicas estaban adquiriendo, la habilidad que les daría una opción en la vida, la certeza de que eran capaces de crear y de valerse por sí mismas. Eso era algo que nadie, ni un mal marido ni un mal jefe, podría arrebatarles jamás. Había una alumna en particular, Valentina, una chica de 15 años, callada pero con una chispa de talento increíble en los ojos. Tenía una habilidad natural, unas manos que parecían entender el lenguaje de las telas. Me recordaba a mí misma a su edad. La tomé bajo mi ala, enseñándole los trucos más complicados del oficio. Se convirtió en una presencia constante en la casa, casi como la nieta que nunca tuve. A través de ella, sentí que mi vida se proyectaba hacia el futuro, que mi historia no terminaría conmigo. Poco a poco, sin buscarlo, una nueva familia se fue tejiendo a mi alrededor. Mis alumnas, con su energía y sus sueños. Mi sobrina Jimena, que venía a visitarme cada semana. Doña Carmen, con quien ahora tomaba el café por las tardes. Comprendí que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces es la que eliges, la que construyes con lazos de respeto, cariño y apoyo mutuo. Mi casa, que había sido un lugar de conflicto, se transformó en un centro comunitario, un hogar en el sentido más amplio y hermoso de la palabra, lleno de vida y propósito. Pasó un año. El taller era un éxito. Las paredes ahora estaban decoradas con los vestidos y las blusas que mis alumnas habían creado. Mi jardín, que ahora cuidaba con esmero, estaba más floreciente que nunca. Había recuperado mi ritmo. Mi paz era una vida sencilla, sin lujos, pero inmensamente rica. Una tarde, mientras regaba mis rosales, levanté la vista y vi a Javier. Estaba de pie, al otro lado de la calle, simplemente mirando la casa. Se veía más delgado, más viejo. No intentó acercarse. Solo miró durante un largo rato y luego se fue. Unos meses después de eso, volvió. Esta vez se sentó en la banqueta, justo enfrente de mi puerta. Se quedó allí sentado en silencio durante casi una hora. No tocó el timbre. No llamó. Simplemente estuvo ahí, la cabeza entre las manos. Lo observé desde detrás de la cortina.
Mi corazón sintió una punzada de la vieja ternura maternal, pero ya no era un amor ciego. Era un amor con los ojos abiertos, uno que entendía que su camino de redención debía recorrerlo solo, que se sentara allí en silencio, sin exigir nada. Me pareció un primer paso, quizás el verdadero inicio de su arrepentimiento. Verlo allí me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado yo. Antes, mi identidad estaba definida por mis relaciones con los demás. Era la esposa de Ricardo, la madre de Javier. Ahora, por primera vez en mi vida, era simplemente Elena. Elena, la maestra de costura. Elena, la amiga de sus vecinas. Elena, la mujer que regaba sus propias flores y disfrutaba de su propia compañía. Había recuperado mi nombre, mi esencia, mi individualidad. Ya no era un personaje secundario en la historia de nadie. Era la protagonista de la mía. Mi salud, que había estado decayendo por el estrés constante, mejoró notablemente. Los dolores de cabeza desaparecieron. La presión arterial se estabilizó. El médico me dijo que parecía 10 años más joven, y así me sentía. La paz interior era el mejor de los medicamentos. Comencé a dar largos paseos por las mañanas, redescubriendo la belleza de mi Coyoacán, deteniéndome a comprar un elote o a escuchar a los músicos callejeros. Disfrutaba de los pequeños placeres con una gratitud que solo se obtiene después de haber conocido el verdadero sufrimiento. Una tarde, mientras limpiaba un viejo baúl, encontré la carta de Javier. La saqué del cajón donde la había olvidado. La leí de nuevo, pero esta vez sus palabras ya no me causaban dolor. Las leí con la distancia de quien lee una historia del pasado. Fui a la cocina, encendí un cerillo y quemé la carta en el fregadero. Vi cómo el papel se convertía en cenizas y sentí que algo dentro de mí se liberaba por completo. Estaba soltando el último ancla que me ataba a ese pasado doloroso. Lo perdoné, no con palabras, sino con ese gesto. Lo perdoné para ser, finalmente, y de una vez por todas, completamente libre. Mi casa era, al fin, un hogar en toda la extensión de la palabra. Un refugio de paz, creatividad y comunidad. Cada mañana, al despertar con el sonido de los pájaros en mi jardín y el aroma del café, sentía una oleada de gratitud. Había atravesado el infierno de la humillación y la traición, pero había salido al otro lado, no solo intacta, sino más fuerte, más sabia y más dueña de mí misma que nunca. Había aprendido la lección más dura de todas. A veces, para reconstruir tu vida, primero debes tener el valor de demoler la parte que está podrida, aunque sea la que más ames. Hoy, mientras estoy sentada en mi taller, el sol de la tarde entra por la ventana e ilumina las partículas de polvo que flotan en el aire, pareciendo pequeños diamantes. A mi alrededor, el suave zumbido de 5 máquinas de coser crea una sinfonía de trabajo y creatividad. Valentina, que ya es toda una experta, ahora me ayuda a enseñar a las niñas más nuevas. La veo explicar con paciencia cómo hacer un ojal, y en su rostro veo el reflejo del mío. Siento una profunda sensación de plenitud. El círculo de mi vida no se ha cerrado, se ha expandido, creando nuevos círculos de fortaleza y conocimiento que seguirán girando mucho después de que yo me haya ido. He aprendido que la verdadera fuerza no hace ruido. No necesita gritar para ser escuchada. Es la resistencia silenciosa de la raíz que se aferra a la tierra durante la tormenta. Es la dignidad de no devolver un insulto, no porque no duela, sino porque sabes que tu valor no depende de la opinión de otros. Es la calma de saber quién eres y lo que has construido, incluso cuando intentan arrebatártelo. Mi esposo Ricardo lo sabía. La escritura a mi nombre no fue solo un acto de amor, fue un acto de fe en mi fortaleza, un recordatorio de que yo era y siempre había sido el pilar, con o sin su presencia. También he aprendido que la familia es como un jardín. No basta con la sangre para que florezca. Hay que regarla todos los días con respeto, abonarla con honestidad y quitarle la mala hierba del egoísmo y la crueldad antes de que ahogue a las plantas buenas. A veces, la poda más dolorosa, cortar una rama principal que se ha enfermado,
Es el único modo de salvar al resto del jardín y permitir que vuelva a crecer sano y fuerte. Es una lección que la vida me enseñó tarde, de la forma más dura, pero es una sabiduría que ahora atesoro más que cualquier posesión material. No he vuelto a ver a Javier. A veces me pregunto qué será de él, si habrá logrado reconstruir su vida sobre un cimiento más honesto. Rezo para que haya encontrado no el éxito, sino la integridad. Mi puerta para él sigue cerrada, pero mi corazón ha encontrado la paz con su ausencia. El amor por el niño que crié siempre vivirá en mis recuerdos, pero mi responsabilidad por el hombre en el que se convirtió ha terminado. Le deseo el bien, pero desde la distancia, como una estrella lejana que observa un planeta que ya no puede formar parte de su sistema solar. Así que si mi historia te deja una lección, que sea esta: nunca subestimes la fuerza de una persona callada. Nunca confundas la paciencia con la debilidad, ni el silencio con la aceptación. Dentro de cada uno de nosotros, sin importar la edad o la condición, hay un núcleo de dignidad que, si es atacado, puede encenderse con una llama que todo lo purifica. Yo no busqué ganar una guerra. Simplemente me negué a perder mi alma. Y al reclamar los ladrillos y el techo de mi casa, lo que realmente recuperé fui a mí misma, a Elena. Y esta paz, este silencio lleno de vida, esta es mi verdadera y última victoria. Ahora, te pregunto a ti, que has escuchado mi historia, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado antes? ¿Habrías actuado de otra manera? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando. Me da consuelo saber que mi historia viaja lejos. Y si esta historia te ha conmovido, te pido que te suscribas al canal y la compartas. Ayúdame a que otras voces silenciosas encuentren su fuerza.